Para personas inquietas, Capital Radio. Don Carlos, ¿está usted ahí ya? ¿Qué tal, José Juan? Pues, ¿de qué? ¿De salud, de dinero o de amor? De todo. De todo, pues de todo mal. Joder, pues ¿sabes? sí que tienes buen porvenir. Sí, estoy a esta altura estoy fatal, ¿no? Mira, Resulta y más adelante peor será, ¿no? Pues no lo sé, porque es que yo no estoy sorprendido. Yo no sabía que me iba a pasar esto, pero bueno, pues ha sucedido, ¿no? Y entonces, pues, me lo como con patatas fritas y ya está, ¿eh? Se acabó. Claro. Y las patatas, que es un rollo peninsular completo, las patatas creo que van a tener que ser de Israel. Bueno, de Israel no, ahora de Egipto, ¿sabes? Ahora serán de Egipto, ¿no? Porque aquí ya ni hay patatas, ni hay muchito. Los muchitos sí. ¿Sabes que los franceses dicen que las patatas se llaman patatas en España, que en Francia se llaman pomme de terre, o sea, manzana de tierra, pero que se llaman patatas porque las trajo, quien enseñó a comer las patatas fue un francés, que se llamaba no sé cuántos patatier, y de ahí se quedó, como hablaban de patatier los españoles, dicen que se quedó en patata. Eso es, porque... Sí. No, pero esas cosas me las creo porque, mira, lo de las quinegua aquí, que yo vine a descubrir lo de las quinegua, ya era grande, quinegua. Y el quinegua era que venían las papas de Inglaterra y decían King Edward. Es King, ¿no? Y el quinegua, punto, a la porra. Y ya, la gente aquí es muy sencilla en este tipo de cosas. Bueno, de todas maneras, nosotros agricultura, estaba leyendo unos datos para hablar contigo, ¿no? Unos datos de la agricultura en Canarias y estoy sorprendido, estoy confirmando, porque Vladimiro no me quiere decir nada, que no, se mete un rollo político, él, hombre, fue político durante muchos años, y entonces se mete en una conversación pero no te contesta, ¿no? Y el 60%. Bueno, eso también es de ser político, eso de que te... Sí, eso es muy bueno. Sí. Eso es muy político también. Una actitud que además hay que manejar muy bien, no creas que, sí, hay que es sencillo. hacer, ¿eh? Sí, no, hay que saber, o sea, políticos... estar hablando media hora y no decir absolutamente nada es un arte. Nuestros tres partidos políticos la fomentan mucho, ¿eh? Sí, bueno, nuestros no tienen ni quien hable. O sea, queda uno, pues ya me dirá quién está de... Hombre, si estuviéramos hablando de la política hace 30 años, que estaba Felipe González, estaba Julio Anguita, estaba, pues yo qué sé, el de, ¿cómo se llama? El de Adolfo Suárez, tal, y Alfonso Guerra. Y Alfonso Guerra. Pero ahora realmente diría, lo único... Sí, pero José Juan, yo te diría que de esos barros vinieron estos lodos, ¿eh? Sí. Ojo con lo que dices tú, sí, porque date cuenta que, por ejemplo, Zapatero, no lo tragamos, porque Alfonso Guerra dijo que no quería que no quería votar al otro que también se presentó, que tampoco había que darle comer aparte, a este que era de Castilla la Nueva, o Castilla la Vieja. Sí, no me sale el Bono, a José Bono, que no había que votar a Bono, y entonces dijo que había que votar a Bambi, que era Zapatero, y mira el Bambi lo que nos ha salido. Lo que nos todos metió. Los líos en los que nos ha metido aquí, ¿te das cuenta? Sí. Y bueno, luego pues tienes a Zapatero, a Mariano Rajoy, que tuvo mayoría absoluta, que podía haber arreglado este país, haberse cargado los nacionalismos, pues ¿qué hizo? Pues nada, el indio. La cabeza. Tú. Mira, yo te diría que desde el siglo XIX pocos políticos españoles puedes salvar. Y en el XIX tampoco no creas que muchos. Si quitas, por ejemplo, a Azaña, que por lo menos tenía voluntad, pero tampoco no lo terminó de hacer bien, pues la verdad es que, si quieres que te diga yo la verdad, yo creo que el último político bueno español
fue Fernando el Católico. Es decir, para mí fue un buen político. Y la mujer una buena política, ¿sabes? Sí. Y la mujer una buena política, Isabel. No, Isabel, y la pena de Fernando el Católico es que la mujer no le dejaba. O sea que... Pero eso nos pasa a todos. ¿Sabes? No sé a ti, pero al resto nos pasa a todos. Sí. Dicho esto, te decía, para continuar con el tema de que te vas a ver afectado por lo que voy a decir, porque yo me afecté bastante, y bueno, pues la verdad que el problema del agua está resuelto, porque el 60%, ojo, vuelvo a repetirlo, el 60% del campo canario está abandonado. Entonces, oye, pues creo que es un logro importante, porque no vamos a necesitar agua, si lo que tenemos que abandonar es otro 30% y ya está, asunto resuelto. No tenemos que estar montando desaladoras, no tenemos que estar montando yo qué sé, sistemas técnicos complicados para obtener algún tipo de energía, no. Lo que tenemos que hacer es abandonar el campo total, ¿no? Y además, ya puestos a añadir algún asunto político, esto por meterle cizaña, si podemos bajar el horario laboral del campo a 15 horas a la semana, yo creo que sería también un éxito. Y entonces ya, pues somos felices y comemos perdices. Bueno, perdices no sé si podemos... Sí, perdices sí hay por ahí, ¿no? Perdices. Codornices lo que no hay, yo ¿no? Creo. Perdices. No, aquí hay, sí. En La Gomera yo las he visto. Perdices y codornices, las dos cosas. La perdiz moruna, que es más grande. Un bicho muy grande, además muy simpático y muy bonito. Oye, ayer vi unas garzas pequeñas blancas. ¿Eso se come o no? No se come, pero es la garza blanca. Esa está de paso. Esta la puedes ver en Vallemolina, en la balsa de Vallemolina. Yo las veía cuando construíamos Vallemolina, y luego le puse guppies para que se comieran los mosquitos y vinieron muchas más garzas a comerse los guppies. ¿Y qué son, perdona, no qué son guppies? ¿Guppy que dijiste? Guppy es un pez. Ajá. Es un pez pequeñito, como que tiene sin cola, tiene como 4 centímetros de largo, luego tiene una cola muy grande, que es muy bonita, pero cuando está en libertad esa cola la pierde y entonces se queda más reducido. Este bicho tiene la ventaja de que tú lo pones en un estanque y cuando hay muchos se comen entre ellos y se regulan. Y cuando hay pocos se ponen a poner huevos como descosidos y pueden sucumbir, pero los huevos aguantan y luego cuando se vuelve a llenar el estanque vuelven a salir. Entonces ese es un sistema, como yo los conocía, los puse en Vallemolina y en la Cruz Santa y en San Antonio, en las 3 balsas que he hecho yo aquí en Tenerife, para que no hubiera mosquitos, porque lo que les encanta comerse es las larvas de mosquito. ¿Te das cuenta? Cuando no hay larvas de mosquitos se comen entre ellos, con lo cual se regulan. Es que si no, date cuenta, por ejemplo, puedes terminar poniendo carpas, como hicieron en el embalse del Saltadero, y cuando después de 15 años o 20 vaciaron, había 1 metro de barro y cadáveres de carpa. Claro, se van acumulando. Claro, la idea es una cosa que sea, como dicen ahora los políticos, sostenible. Y si hay algún problema, que se coman entre ellos. ¿Tú ves? Curioso. Sí, no, curioso, muy curioso. Y entonces venían las garzas a estos pescaditos. A Vallemolina estaba la garza blanca, que es la que dices tú, pequeñita, y luego había otra que es más grande, que es la garza negra, que es más esbelta, que es muy bonita la garza negra también. Y ahí estaban las dos, siempre estaban, había varias garzas y se colocaban por ahí y estaban todo el rato con las patas metidas dentro del agua, esperando a que pasara un guppy por ahí y merendárselo. Pero en eso que llegó el Consejo Insular de Aguas y se dedicó a echarle agua regenerada, o sea, agua depurada. Industriales. ¿No? La metió el agua y adiós guppies, se murieron todos. Y entonces, adiós garzas. Pero eso es para que veas los métodos industriales
lo bien que depuran el agua, ¿no? Sí, sí, perfecto. El amigo tuyo, que ahora no me sale el nombre, que me quedo siempre, José que Luis es un Peraza. especialista. ¿Cómo es? Peraza, José ¿Eh? Luis Peraza. José Luis Peraza. Peraza. Se me olvida Sí. Peraza, sí. Eh. Y ya cuando digo el Peraza sí me acuerdo de José Luis, pero yo no sé qué me pasa con los nombres últimamente. Estoy fatal. Bueno, estoy Pero es la fatal con el edad, catarro, con los claro. nombres, No, con la edad, es la edad, José con Juan. la cintura, ¿no? Nos El pasa, carnet de identidad. Punto, no la claro, nos edad. pasa a La, todos, claro, la edad claro. no. Pues mira, en las que hace mi amigo Peraza, las depuradoras que hace mi amigo Peraza, en cuanto las pone en marcha, se llenan de ratas y de pajaritos. Ay, perdón, de ratas, de ranas. De ranas, y las oyes el croar de las ranas, y de pajaritos. Cuando cuando te vas a una depuradora industrial, lo que ves son ratas y cucarachas. ¿Ves la diferencia? Sí, hombre, una diferencia sustancial. Pero Claro, pues eso es sustancial. para que vuelvas con lo de los métodos industriales que hace el Consejo Insular, que se han empeñado, y aquí es el sitio idóneo, fíjate, idóneo, para hacer depuración biológica, que es la que dice mi amigo. ¿Por qué? Porque además la puedes hacer escalonada, como aquí les ha dado por irse a vivir en lo alto, pues empiezas a depurar de arriba para abajo y vas depurando y dando el agua para arriba al caserío de abajo, del siguiente al de abajo, el de abajo vas acumulando las aguas y al final le llega a la población que hay mayor, que es la población de las zonas que están por debajo de la cota 400, y ahí es donde están los consumos mayores, porque ahí es donde puedes dar toda el agua para agricultura. En cambio, fíjate que eso es atomizar la cuestión, es hacerlo en núcleos pequeños. En cambio, lo que hace el Consejo Insular de Aguas, tanto en esta isla como en todas las demás, es hacer macrodepuradoras comarcales, justo lo contrario de lo que había que hacer. Y entonces lo que hacen es meten una depuradora en un sitio estratégico y empiezan a bombear el agua sucia desde todos los puntos hacia la depuradora. ¿Qué pasa? En primer lugar, que bombean agua negra, y ya sabes lo que le pasa cuando se remueve todas estas cosas, que lo dice el refrán, ¿no? Que cuanto más se remueve, más huele. Sí. Pues eso es lo que pasa. Y luego, a continuación, es que la depuradora industrial, que suple la depuración biológica a base de meter energía y de consumir energía, lo que hace es que la depura mal. Y la depura mal, y entonces luego la echan en Valle Molina y se mueren los peces. ¿Ves? Sí, sí, un pequeño detalle, ¿no? Sí, sí. Es un pequeño detalle. Es Ahora de pequeño pequeños detalle. detalles estamos bastante surtidos, ¿no? Yo no sé qué sucede, pero es como si se hubiesen vuelto todos locos, ¿no? Ahora llevan esta semana con el tema de las desaladoras del hierro, que es ya hay desaladoras en Frontera, en La Restinga y en otro sitio que no lo conozco, que es el Cangrejo. No sé el Cangrejo si tú lo conoces. No, la desaladora del Cangrejo, esa desaladora, la primera desaladora que hubo en el Cangrejo la puse yo, porque, sí, pero fíjate, ¿por qué lo puse? Porque yo había hecho el Pozo de los Padrones, había resuelto el problema del agua con el Pozo de los Padrones de todo el Valle del Golfo y me sobraba agua. Entonces propuse sacar el agua del Golfo y llevarla a toda la isla entera, a todo el resto, que era Valverde, San Andrés y llegar hasta La Restinga. ¿Qué pasó? Que yo iba a tardar como poco 2 años en hacer eso. Había que meter la tubería por una galería y luego enlazar con un pozo en vertical y luego salir por Erece e irse a Guarazoca y a Erece, a Los Jarales. Bueno, total, 2 años. Y entonces dije, claro, Valverde no podía esperar 2 años sin agua. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a poner una desaladora provisional. Y pusimos una desaladora provisional que se la compramos. Tú mereces palo también. Bueno, no, pero espera que te cuente la historia. Puse una desaladora provisional que era de presión de vapor, que era como una cafetera, que se la estaban quitando de encima en La Palma, en Lanzarote, y la trajimos, la Dirección General de Aguas la compró,
y entonces me la puso en los cangrejos. Yo, en principio, no estaba muy de acuerdo en eso, pero digo, bueno, pues por lo menos la ponemos en plan provisional. No estaba de acuerdo, que conste, pero digo, bueno, pues en plan provisional, de acuerdo, vamos a ponerla, y la pusimos. Bueno, ¿para qué fue aquello? Eso fue una historia tremenda. Al ponerla, el proyecto que me habían dado, que de hecho desde Gran Canaria, como era en el Hierro, la desaladora que medía, aún me acordaré toda la vida, 9 metros de ancho, 9 metros de alto y 20 metros de largo. O sea, un edificio del carajo. Entonces, me pusieron, todo era con bloque de hormigón, sin enlucir y tejado de uralita rojo. Y claro, tú fíjate, me viene eso en el proyecto y eso se lo ponían en el cangrejo, que es el final de la pista de aterrizaje, y digo, coño, esto es lo que va a ver cualquier turista que venga al Hierro, lo primero que va a ver es un edificio de esas dimensiones sin enlucir y con tejado de uralita. ¿Y qué hice? Pues como ahorré dinero en la toma de agua, en las tomas de agua que ahorré dinero, lo pasé a embellecer el edificio y lo convertí en una ermita. En una ermita que era exactamente, tenía esas mismas dimensiones y además era el Cristo del Agua de Lanzarote. Y copié la misma ermita y la hice. Y le puse las campanas. Pues mira, le puse un campanario arriba y 2 campanas que compré en una escuela de náutica aquí en Tenerife, que las compré yo. Y me fui a comprarlas de bronce. Ver, las pongo, mira, ¿para qué fue aquello? Mira, el alcalde de Valverde me llamó, que era como dijo, me dijo que era, ¿cómo era? Blasfemo, irreverente y de dudoso gusto. Fíjate, me llamó todo eso. Y yo en una reunión le dije, digo, mire, blasfemo no, porque es un edificio que no está consagrado. Luego, irreverente tampoco, porque no estoy irreverenciando a nadie, porque al fin y al cabo, eso no está consagrado. Y digo, y de dudoso gusto, se lo dije a posta. Le digo, mira, a usted las cuevas de Nerja o el Taj Mahal le pueden parecer feos, pero a mí en cambio me parecen bonitos. Claro, él me contestó, ¿el qué? Y digo, bueno, con eso ya lo hemos dicho todo. Ya lo dejaste por imposible, ¿no? Se lo hice a posta. Sí, este hombre fue alcalde y luego tuvo problemas, porque le denunciaron por varias cosas, y por ahí anda todavía el hombre este. Le denunciaron por cosas bastante penosas, vamos. Bueno, pues total, que ahí quedaba la historia, espérate, que no te termino de contar, cuando de repente aparece el obispo. Y aparece el obispo, lo recogen en el aeropuerto, y cuando lo recogen va el hombre y dice al que le llevaba, que era el párroco de Valverde, que por cierto, era Semana Santa, creo que era el Domingo de Ramos, y me había puesto a caer de un burro desde el púlpito, porque dijo, ¿quién se le había ocurrido hacer una iglesia ahí abajo y meter un aparato, una máquina dentro, infernal y tal? Bueno, pues le preguntó al obispo, el obispo le preguntó, dice, mire, esta ermita no me han llamado para bendecirla. Y le dijo el otro, no, es que no es una ermita, esto ha sido un ingeniero pagano, y rojo me debió de decir también, que ha hecho, esto es lo que luego me contaron, y que ha dicho que ha hecho esto, ¿no? Y el hombre va y dice, pues mire, a mí me parece una excelente idea. La frase textual, porque me la dijeron, fue, porque a mí creo que no hay nada que impacte menos en un paisaje que una ermita. Y digo, mira qué bien, y me salvó. O sea, a mí no me crucificaron en el Hierro ese día, luego me crucificaron luego, pero ese día no me crucificaron porque me salvó el obispo. ¿Tú ves? Bueno, ¿qué pasó con la desaladora? Que al final, a la vista de la que se montó Coalición Canaria, que en manos de Tomás Padrón, protestó y dijo que bueno, que la desaladora nunca la pondremos porque los arreños queremos beber agua del subsuelo. Bueno, una bronca tremenda. Y yo les decía que no hay problema, que es provisional hasta que yo llegue con el agua de los Padrones. Me tuve que reunir con la mano derecha de Tomás en ese momento y al final, ¿qué pasó? Pues bueno, que como no pudieron evitarlo, yo monté la desaladora, les puse a dar y les di el servicio. Y en cuanto llegó el agua del Pozo de los Padrones, yo dije que había que pararla. ¿Qué pasó? Que no me dejaron pararla.
No me dejaron pararla, ¿por qué? Porque se dio cuenta Tomás Padrón, que además de presidente del Cabildo era el presidente de Endesa, que era un verdadero negocio para Endesa tener una desaladora, porque consume todas las 24 horas del día, consume bastante y además de manera continua. Eso es tener, vamos, una pica en Flandes. Y al final, ¿qué pasó? Pues que Tomás Padrón pidió no una, sino 3 desaladoras más. Y claro, yo me negué como representante del gobierno en el Hierro, en el Consejo Insular, y me sacaron de la isla. Y nunca más volví a aparecer más. Estabas ahí Ya no apareció. varias No veces. apareció. Y no, nunca más volví a hacer una obra. O sea, yo terminé el abastecimiento haciendo el Pozo de los Padrones, poniendo agua en Valverde, con lo cual solo se repartía el agua por toda la isla, solo quedaba hacer un ramal a San Andrés y ya estaba hecho toda la isla entera a base de agua subterránea. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo se infiltran en el Hierro 15 hectómetros cúbicos y el consumo de agua del Hierro son 4. Tienes casi 4 veces más agua, solo en la zona de debajo de Nisdafe. O sea, San Andrés, a ver si San Andrés, si yo no me equivoco, no está en alto, no está muy alto. San Andrés es un sitio en el que el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, que es serreño, ha puesto en el plan hidrológico una inversión, no sé si ahora mismo es de 9 millones o de 12 millones de euros, para hacer una balsa y bombear el agua de la desaladora de la Restinga, de almacenarla en la balsa y así poder en San Andrés regar las papas, que está en la cota 1200. Sí, Valverde sería San Andrés y el Pinar, lo que se regaría con la balsa. ¿Sí? Pero el Pinar es más bajo. El Pinar está más bajo. El Pinar está más bajo. El Pinar debe estar a las 700 y pico. Pero date cuenta a cuánto nos va a salir la papa. Es reña. Hombre, ahora bien, porque como no van a venir papas israelí, ¿sabes? Porque la protesta es tan grande que da igual. O sea, el precio no importa, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, te puedes comer una papa allí, pues el kilo de papa es 10 euros, ¿sabes? Pero bien, te comes una papa con solera, ¿sabes? Porque ahora allí en el Hierro hay varios temas con solera, ¿no? Hay un vino, hay un tipo que está haciendo un vino allí, que no hay quien se lo beba, pero siguen con la bobería y dice que vino de Francia y el mejor sitio que encontró de toda Canarias es el Hierro para hacer vino. Dios mío, este pobre, pero bueno, nada. En Fuerteventura también hay un queso excelente sin una dichosa mata. En Fuerteventura no hay una hierba y sin embargo hay cabras por todos lados. Yo conocí al que fue el antecesor en el Cabildo de Tomás Padrón, que era un hombre que era, como le llamaban en la isla, un cacique, que era Matías Castañeda, un hombre que era un encanto, que sí, estaba casado con una cubana, había estado en Cuba, había estado trabajando en Vuelta Abajo, que es la zona de mejor tabaco que hay de Cuba, y el hombre hizo unas viñas y daba un vino que era tan famoso que cuando Fraga vino al Hierro para ver dónde colocaba un parador, le invitaron Matías Castañeda. Y cuando se tomó el vino decidió poner el parador donde está. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque como se lió con el vino, se lió bastante, fue a la vuelta, le dijeron, bueno, ¿y dónde ponemos el parador? Y dice, bueno, pues ahora con el helicóptero que me den una vuelta. Le dieron una vuelta, le enseñaron el valle ese que hay donde está el parador y dijo, aquí. Claro, no se dio cuenta que aquí no se llegaba por carretera. Pero eso luego lo resolvieron después, haciendo la carretera en la que te caen piedras y hay que ir con un túnel con semáforo, que tú has estado. Está buenísimo. Pues eso fue el vino de Don Matías. Yo probé ese vino de Don Matías. Tenía una madre que decía él la contaba siempre, tenía una madre en la tinaja que tenía más de 40 años. Y daba un vino blanco que era, blanco medio rosado. Era un blanco que era casi Jerez. Pero vamos, de un sabor exquisito. Por eso te digo que no creas... Estaba bueno. Pues yo no he probado un vino del Hierro, yo jamás. Me tienen que mandar alguna botella. Además, no me la tomaría porque me lo envenena.
Pues yo con el hierro, como quiero desaparecerlo, pero yo no he probado un vino de hierro que no me duela la cabeza, pero vamos, que me tengo que echar en la cama, ¿eh? ¿Sabes? No, pero eso es por la elaboración, porque le echan azufre, ¿no? Pero eso es otra Le cosa. echan hasta sulfito y le echan, Claro. le echan de todo. Yo creo que le echan hasta uranio, ¿sabes? No, don Matías decía que jamás había que echarle azufre, porque o subía de manera natural, decía él, no me acuerdo de esa frase, subía o no, o que no. Bueno, yo con don Matías él tenía un pozo que era el Pozo Tigaday, y al fondo del pozo tenía 2 galerías, una hacia el este y otra hacia el oeste. Y entonces un día me dijo que quería bajar conmigo para que le orientara sobre qué manera había de sacar agua de mejor calidad, porque no era muy buena el agua, porque estaba contaminada por gases volcánicos. Y entonces pues bajé con él, ya le expliqué que la galería que iba hacia el oeste era la mala, que tenía que ir más hacia el este, el problema es que estaba el pozo de frontera al lado. Bueno, pues total, que estuvimos allí, pero cuando bajábamos, el agua caía desde 20 metros antes de llegar al fondo. El pozo tenía 110 o 120 metros, por lo que me acuerdo. Y al llegar abajo, bajábamos en un cubilete que era como una bañera de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ¿no? Y bajábamos los dos. El hombre tenía yo creo que en esa época tendría 70 y pico años. Y entonces bajamos, llegamos abajo y nos mojamos porque caía una ducha continua, nos metimos en una galería, nos metimos en otra, y cuando fuimos a volver nos encontramos que el cubilete estaba lleno de agua y no habían hecho ningún agujero, porque eso es lo que hay que hacer primero, hacerle agujeros para que no esté lleno. La bañera hay que hacerle un agujero, claro. Claro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que don Matías empezó a mover, y yo, ¿qué va a moverlo usted si pesa 1 tonelada? Claro, 1 metro cúbico de agua y pesa 1 tonelada. Digo, no tenemos otra cosa que hacer que meternos dentro. No podemos, tenemos que meter. Y él me decía, pero ¿va a aguantar el peso? Digo, sí, hombre, sí. Digo, sí, por el principio de Arquímedes, ¿no? No, además lo que le decía yo, digo, si el cubilete ha sacado el material, que era piedras y arena, no va a sacarnos a nosotros con agua que pesa menos. Usted métase que nos sacarán. Y claro, nos metemos dentro, y cuando nos metemos dentro me dice, además me acordaré toda la vida, don Carlos, dice, ¿sabe usted que yo tengo cistitis? y le digo, pues don Matías, ¿y qué quiere que le diga? Aguántate un poco. Digo, ¿qué vas? Si tardabas como 20 minutos en llegar arriba, ¿le vas a decir que se aguante? Digo, pues nada, digo, ya me ducharé arriba. Y ahí fuimos. Claro, bueno, sí. Oye, Carlos, se nos acabó, lo hemos pasado hoy más divertido que nunca, ¿verdad? La próxima vez hacemos lo mismo, empecemos a contar anécdotas, porque ya lo de la desalación, los tipos pasan de todo lo que decimos nosotros, en La Palma pasan de todo lo que decimos, aquellos ya están disparatados, ¿eh? Eso sí, cada vez me dan más invitaciones, en La Palma cada vez me dan más invitaciones a comer cochino, y en todos los cochinos coincido con un montón de políticos, ¿sabes? Y entonces, oye, mira, no conoces a fulano, no conoces a mengano, digo, vete por ahí, ya no voy más. Oye, nos vemos. Venga, salud. Venga, un abrazo a todo el mundo. Venga, y lo mismo, un abrazo para todos los oyentes, sean felices y coman perdices, que las perdices están ahora ya reproduciéndose bastante. Un saludo. Capital Radio.